Soy Enrique del Portal, actor y cantante español, y he interpretado Thénardier, el personaje de Thénardier, en la producción de Los Miserables de 2010 en Madrid, España. Y bueno, voy a charlar con el compañero Alejandro Míguez, que hizo el mismo personaje en la producción de Caracas, Venezuela, el año pasado, ¿verdad? 2019. El año pasado, exactamente. Mi Bien. nombre es Alejandro Míguez, yo soy uruguayo y venezolano porque he vivido toda mi vida aquí. Y sí, también hice a Thénardier en 2019. Pero tú no solamente has hecho a Thénardier, también hiciste otro personaje en otro momento, ¿no? Efectivamente, 23 años antes hice de Enjolras en la producción de 1992. Estuvo entre 1992 y 1994 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Y además se da la circunstancia que fue de los primeros musicales que se hicieron en España. Éramos un país con muy poquita tradición en musical moderno, en musical de Broadway. Nosotros sabéis que hacíamos principalmente zarzuela, género lírico, revista, y Miserables fue de los primeros que vino. Había habido alguna más, pero nosotros abrimos ese camino que, bueno, que ahora es absolutamente imparable. ¿Y cómo es eso, hermano? Yo cuando leí eso en tu currículum, que habías hecho los dos personajes, Sí. además en esta obra tan grande, ¿cómo fue hacer ambos? Pues mira, es una de las cosas más grandes que le puede pasar a un actor. Bueno, una de las cosas más grandes que le puede pasar a un actor cantante es estar en Los Miserables, ¿no? Ya de por sí, hagas lo que hagas. Es una obra tan, como tú bien has dicho, tan grande, tan maravillosa, tan plena de sentimientos y luego tan satisfactoria para cantar y para interpretar, que es grande. Pero el hecho de haberla hecho dos veces es tremendo, ¿no? Me decía en la presentación de la segunda producción, en 2010, me decía Cameron Mackintosh, que una de las factores decisivos que habían hecho que me eligieran como Thénardier, porque éramos varios compañeros los que estábamos como finalistas, era el hecho de que había sido Enjolras. Y a él le hacía mucha ilusión, le gustaba mucho la idea de pensar que alguien había crecido dentro del espectáculo, ¿no? Como ocurre en Londres o en Nueva York, ¿no? De artistas que ves que llevan 20, 30 años y pasan por el mismo espectáculo y van interpretando distintos personajes, ¿no? Eso fue una experiencia absolutamente maravillosa. Maravillosa. Claro, claro, eso, crecer con esa obra, ¿no? Sí, es el musical de mi vida, seguramente. Y cuéntame tú, Alejandro, ¿cómo fue el llegar a hacer Thenardier? Ay, mira, la verdad es que fue toda una sorpresa, porque comenzó este proceso, además en Venezuela, en un momento en el cual uno no esperaba que apareciera una obra de esta envergadura. Y bueno, llamaron a audiciones, yo fui, es gracioso, la audición pasa por un montón de etapas. En la primera íbamos solamente a presentar un material externo que no tenía que ver con Los Miserables, y se daba en un edificio oficial en donde yo no sabía, había una política según la cual no podías entrar en pantalones cortos. Y yo que Ah, siempre, sí, yo que siempre doy clases de acrobacias aéreas y cosas físicas, andaba en unos pantalones Capri y no pude entrar, tuve que mandar un correo y después terminé audicionando otro día. Y bueno, y después pasamos por distintas etapas en donde se veía con Mariano, el director, con esas maravillosas audiciones en donde además Mariano parecía, más que un director que te estaba juzgando, parecía como un agente, parecía que te estaba como ayudando, como que te estaba alando hacia el trabajo. Y, y bueno, canté partes del obispo y finalmente me dijo para que cantara Thénardier, que fue para mí una maravilla, una qué maravilla. maravilla. Es que además el personaje, yo no sé qué pensarás tú, ¿no? O sea, a mí me parece que hay personajes maravillosos en Los Miserables, pero para mí Thénardier es el mejor personaje de esa obra. Es increíble. Posiblemente, sí. Se mueve en un terreno. Sabes que originalmente es el verdadero antagonista, es el verdadero malo de la historia, Thenardier. No Javert, como piensa la gente, ¿no? Claro. El verdadero malvado, el mal está en Thenardier, en él, en su entorno y en su familia, ¿no? Y curiosamente en el musical le toca esa parte un poco más ligera, un poco más cómica, entre comillas, con el amo del mesón. Pero a mí me gustaba mucho, en la medida de lo posible, eh, escarbar en la maldad, escarbar en la parte más oscura, ¿no?
intentar hacerlo lo menos cómico y lo menos dulce posible. Era imposible. Siempre había que respetar la estructura de la obra, ¿no? Pero empezabas a buscar... De hecho, mi escena favorita eran las cloacas. Era sacarle el diente a alguien. Yo ahí me lo pasaba de maravilla, ¿no? Ponía una cara de loco y cuando le sacaba el diente era... ¡ah! ¡Ah! Me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. Yo justo te iba a preguntar. Y también tuvimos un proceso de audiciones, como tú cuentas, igual también muy, muy complejo. Yo pasé muchísimas audiciones, no sé si fueron 8 o 9, una cosa así. Y lo primero que canté fue para Jean Valjean. El primer día canté el soliloquio y Sálvalo. Pero la empresa española con la que yo que montaba el espectáculo junto pues, que le había comprado los derechos a Cameron Mackintosh, es una empresa que se llama Stage, que está ahora representando El Rey León, y yo había hecho con ellos ya El Fantasma de la Ópera, que había hecho también un personaje cómico, uno de los dos empresarios. No sé si conoces la obra, André y Fermín, ¿no? Yo era André, que tiene una carga cómica muy, muy grande, ¿no? Es una pareja cómica. Y entonces la empresa, que ya me conocía, dijo, no, Enrique va a estar mejor en un papel cómico, que es donde vamos a intentar explotar su vena escénica, ¿no? Y me dieron el material de Thenardier. Y estuve trabajando, ya te digo, 8 o 9 audiciones con Thenardier, durísimas, audiciones de horas, de estar horas rasgando la voz, arrastrándome por el suelo, haciendo un trabajo físico, bueno, tú lo sabes, ¿no? Qué maravilla. Sí, sí, es un esfuerzo. Además, en esa época yo tenía como un catarro, era un diciembre y tal, pero fue maravilloso. Qué bueno que dijiste eso de las cloacas, porque yo justo te iba a preguntar cuál era tu escena preferida, y para mí la escena preferida, bueno, de hecho, desde el principio fue las cloacas. Debo admitir que en el proceso de hacer la obra, las otras escenas fueron ganando un placer, una energía que me encantó, porque son tan distintas. O sea, quiero decir, desde la gracia del ensamble en el Amo del Mesón, nosotros le llamamos el Rey del Botiquín. El Rey del Botiquín. Sí, que después entonces en la boda es como un show más grande aún. Sí. Y una escena que a mí me encanta es el ataque en la Rue Plumet. Oh, maravilloso. Justo antes del One Day More, sí. ¿Y sabes qué escena tenía para mí una energía especial? Quizá por la complejidad, el movimiento escénico, el ataque en París. El primer ataque a Jean Valjean, cuando aparece Javert, la gente corriendo por el escenario, por las calles de París. Esa escena era muy, muy, muy potente, muy difícil. No sé cómo lo hacíais vosotros, pero si era el esquema original, nosotros teníamos una complejidad de movimiento, de tráfico tremendo. Además, estábamos en un teatro en el Lope de Vega que no es demasiado grande, con lo cual estábamos bastante apretaditos. Y ahí requería una concentración y una energía absolutamente... Y me gustaba mucho. Pero tengo una debilidad especial por cloacas. Pero es que maravilloso. Las cloacas es la escena en la que Thenardier se muestra desnudo, o sea, muestra su cara plenamente. Un hombre que está todo el tiempo mostrando máscaras, ¿no? Ocultándose para conseguir cosas, ¿no? Un trickster todo el tiempo. Y en ese momento, además, bueno, amén de que le lanza todo, ¿no? O sea, le lanza a Dios inclusive, entonces, bueno, estás ahí. Claro. Yo creo que es paralela a una escena de la novela que no está en el musical, que es cuando él se escapa de la cárcel, una de las veces que le encierran, y se escapa y tiene que escalar un muro, y te describen en la novela cómo va clavando las uñas en el muro y se va deshaciendo las uñas y se va arañando él la piel, ¿no? Por escapar de la cárcel. Y esa angustia que sientes al leer ese capítulo me recordaba mucho a la escena de las cloacas. Creo que hay una especie como de concordancia, ¿no? De paralelismo entre una escena y otra, que es porque verdaderamente es donde sale lo más salvaje de este hombre, ¿no? Lo más sucio, lo más malvado, ¿no? Esa escena, la escena de la novela, me encanta también porque además este es el momento en el que Gavroche lo salva y cuando termina dice, ¿qué? ¿Quién me salvó? ¿No? Que era tu hijo.
No, Es no, brutal, es brutal. Brutal. sí. Oye, ¿y cómo fue? Cuéntame un poco, porque no lo sé, lo desconozco. ¿Cómo fue montar, hacer Los Miserables en Caracas, en Venezuela? ¿Hay tradición de hacer musicales? ¿Habéis hecho más cosas? ¿Hay producciones a lo largo del año, de la temporada? Mira, la historia de los musicales en Venezuela tiene muchas etapas, porque además hemos tenido momentos en Venezuela en los que se han producido musicales acá con varias compañías de teatro, ¿no? Pero ciertamente, así como la situación económica fue depauperando y en la situación actual estamos bastante comprometidos Ya, económicamente, pues generalmente se hacían en empresas como más pequeñas, ¿no? Inclusive, bueno, Class montó La Novicia Rebelde, ¿no? Que fue un tremendo montaje, también el Teresa Carreño, ¿no? Pero también hizo montajes también más pequeños por las necesidades. ya. O sea, esto de Claudia, de lanzarse a Los Miserables, es Maravillosa las locura. grandes ligas. Entonces, fue un tremendo esfuerzo, te lo digo, yo no estaba en el sector de producción, pero sin embargo pude ver el esfuerzo que implicaba, cómo había que luchar con muchísimas dificultades, ¿sí? Porque, bueno, porque el país está en una situación difícil, ¿no? Ya, ya. Por otro lado, teníamos tal vez una conexión con el texto que tiene que ver con que todos nosotros hemos visto cosas, no digamos que las mismas de la Francia del momento, pero hemos visto miseria en Venezuela. Nos la encontramos a menudo en la calle. Ya. Entonces, desde el trickster como Thenardier a la gente comiendo de desperdicio y cosas Ya, así. No, o sea, entonces, claro, también había una conexión de la lucha contra un poder por sentirse oprimido, cosas así. No, o sea, todo eso está en la obra y lo hemos vivido en Venezuela, no solamente ahora, sino en otros momentos históricos, ¿no? ya, Entonces, claro. sí, Yo creo que lo decía Claudia al principio en la presentación, y es que da igual la situación en la que se haga esta obra, el mensaje de Víctor Hugo, que se ve a través de la música de Schoenberg y de Boublil y a través del texto, ¿no? El mensaje es tan poderoso, es tan humano, es una llamada tan directa al corazón de las personas de decir, despertad, miraos a los ojos, somos hermanos. Da igual en el país en el que se haga, da igual el idioma en el que se haga, ¿no? Yo creo que ese es el gran poder de esta obra. Además, de una obra maravillosa, o sea, los valores teatrales son indiscutibles, ¿no? Pero es un mensaje de fraternidad tan grande que es capaz de unirnos, ¿no? Como artistas, por supuesto, pero como seres humanos. claro. Eh, a nosotros, nuestro director era un antiguo actor de la producción que estuvo en 1985 cuando se estrenó en Londres, que fue el primer obispo. Ken Caswell fue nuestro director de escena, ¿no? Y él nos decía, no se interpreta Los Miserables, no se hace Los Miserables, se vive en Los Miserables. Y, y muchísimos años después, más de 25 años después, me di cuenta de que tenía razón. Cuando haces Los Miserables, se te queda algo ahí en el corazón. Todos tenemos ese mensaje. No sé si te pasa, ¿no? A mí, desde luego. Es que, bueno, además que es polivalente, yo diría, porque está la obra y está la novela, que siempre me ha parecido fabulosa. Ahorita estabas hablando de eso del mensaje, porque además hay un mensaje que tiene que ver con el grupo, con la sociedad, pero también hay un mensaje de conciencia personal, como por ejemplo en la canción de Valjean de ¿Quién soy yo? ¿No? O sea, no, o sea, ¿qué valor tienen mis acciones? O sea, si hago esto, sigue siendo yo, me pierdo a mí mismo, ¿no? O Claro. sea, todas esas cosas están allí. Bueno, y además la tríada a la que pertenecemos, ¿no? Que es Valjean, Javert y Thénardier, ¿no? Esos tres caminos Los paralelos, tres, los tres dioses. exactamente, Yo veo los tres dioses, ¿no? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y Thenardier, que es el no hay Dios, ¿no? exactamente, Son las sí, tres facetas del ser humano, ¿no? La no justicia, el proyecto, amor, el rigor de la ley y el no hay Dios, no hay ley, is no fucking God y hago lo que me dé la gana, ¿no? Eso no, es muy, muy interesante, muy interesante. eso es maravilloso, maravilloso.
Pero bueno, sí, el mensaje, yo, claro, para mí, claro, tú hablas además desde una larga historia de dos montajes, ¿no? Yo todavía lo tengo fresquito, todavía lo que tengo es como unas ganas de volver a hacerlo, me quedé me quedé todo picado, con ganas de volver a hacer esa escena y lanzarla Ya, ya. más lejos todavía, porque además también, bueno, hay también tú tienes una historia larguísima de zarzuelas y musicales. Para mi conocimiento del mundo de los musicales es realmente corto. Yo he hecho musicales, sobre todo en experiencias universitarias, y este es el primer montaje grande y súper grande en el que he estado, ¿no? Y como actor, una de las cosas que me encantó del proceso es la capacidad, la posibilidad de lanzar ese nivel de energía, ¿no? O sea, porque además me, me imagino que pasa mucho en los musicales, pero además en este musical que es tan grande y con estos personajes que son tan grandes, eso, son personajes casi como mitológicos, es como hacer Son, una especie son de... arquetipos, son arquetipos. Claro, Mm. sí, sí, o sea, es como que eres, o sea, Abraham, ¿no? Como que te estás Casi, parando casi. ahí, claro, están las piedras de la ley, ¿no? Sí. De Moisés, o sea, todo. Entonces eso es increíble, o sea, como actor para mí fue maravilloso eso, poder usar toda esa energía, Y además, lanzarla. y además que a nivel artístico te encuentras luego con la responsabilidad y el peso de todos los que lo han hecho antes que tú. Y empiezas a buscar, yo no sé si te pasó a ti, con Angel Rush no tuve ocasión porque entonces no había internet. Entonces nuestra información era más pequeña y tardábamos más en tenerla. Pero en el 2010, la segunda producción, Thenardier, ya con el mundo internet ahí, pues te pones a buscar información y te pones a buscar quién ha hecho Thenardier no sé dónde, quién ha hecho... Y empiezas a ver a otros intérpretes, empiezas a ver a gente internacional y dices, oh, Dios mío, yo tengo que hacer esto y tengo que hacerlo así de bien y tengo que estar a esta altura dramática y tengo que estar a esta altura musical y yo soy más bajito y yo soy más alto. Y... Claro, claro, y empiezas a agobiarte. A mí me pasaba eso mucho, ¿no? Y luego te das cuenta y dices, bien, mira todo eso y olvídalo, olvídalo. Busca tu verdad, busca esa araña, ese egoísmo, esa maldad. Incluso la puedes encontrar. Aunque seas el personaje más horroroso, puedes buscar la justificación por qué está haciendo eso, ¿no? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué no hay Dios para él, ¿no? Y es la manera de sacarlo adelante. Yo, desde luego, me lo pasé muy bien haciendo Thenardier. Muy bien, muy bien. Se nota, te he visto en video. ¿Ah? Se nota. Pero es Hubo que un es para trabajo, divertirse, ¿no? claro, hubo un trabajo duro. Yo, sobre todo me preocupaba mucho la voz. Mm. Buscar un sitio donde la voz tuviera un carácter especial, tuviera esa cosa de que estás todo el rato en la garganta. Y claro, hacer eso durante 8 o 9 funciones a la semana, durante un año, era verdaderamente preocupante. Y ese fue, creo, el hándicap más grande. Y afortunadamente lo saqué adelante. No hubo problemas. De hecho, bueno, pues me felicitaron y yo estoy contento del trabajo hecho. Claro, ganaste un premio, ¿no? Sí, un premio nacional, local, el Broadway World, que es es una revista internacional, Ujú. broadwayworld.com, pero que tiene una sección española, tiene varias secciones en distintos países. Ok. Y hay una sección española y da un premio anual que lo da el público además, lo votan los espectadores. Y ese año Miserables nos llevamos todos. En serio. Eso, qué bueno eso. Eso, lo que decías de la voz, el esfuerzo, claro, yo no tuvimos unas temporadas tan largas, sin embargo, el esfuerzo, además porque uno venía cansado de toda la última recta final del trabajo, Claro. eh, pero he de admitir que para mí eh, la preocupación del estado de la voz pasaba a un segundo plano por el asunto musical, ¿no? Yo no soy músico,
Ya. Toqué guitarra durante mucho tiempo, puedo leer música lentamente. Entonces, claro, todo este asunto de la precisión musical siempre, siempre era un protagonista principal en mi cabeza. Y trabajar con orquesta, era la primera vez que trabajaba con una orquesta. Ataque en Rue Plumet es especialmente complejo. Recuerdo ahí Claro que muchos sí, problemas de concertación. Sí. Para claro, papá, para papá, para papá, para papá. Porque estás haciendo un obstinato y tienes que ir cuadrado al tiempo, ¿no? Si no, totalmente. todo el edificio se viene abajo, ¿no? Claro, y esa escena que además es comedia física pura, Claro, entonces claro. estás coordinando desde el tempo de la música para cantar y para hacer cada una de las figuras. Este, En nuestra producción, ¿no tenéis una grabación de vídeo? Me encantaría veros. claro, sí, de hecho, hay una grabación de clase y yo tengo unas grabaciones que me hizo una amiga de todas las escenas en las que estaba. Algunas, Pues algunas las he hablamos publicado. despacito y nos lo pasamos. Claro, La nuestra está colgada en YouTube. claro, yo la vi completa, claro. Sí, la del Centro de Documentación Teatral la compartió alguien y se Ujú, puede, y se puede ver. Pues en nuestra escena del ataque en Río Plumet, no sé si te acuerdas, yo terminaba colgado de un balcón, ujú. completamente colgado de mi peso y colgado moviendo las piernas, así como si me estuviera cayendo. Ahí es donde tenía que encajar la música. Y era un momento muy, muy delicado. Más de una vez me equivoqué yo, al equivocarme yo se equivocaban todos los demás y la escena se iba al traste. Claro, es Y me que yo también, regañaban a mí con razón. yo también estaba montado, pero para ese momento que tú dices, ya había caído y me cargaban y después caía al piso otra vez y bueno, eso, No, pero claro, es que lo que estás diciendo es muy importante. La parte física de Thenardier, la forma física, la resistencia que necesitas, en general para cualquier musical grande y casi, casi para cualquier personaje. Pero este en particular necesitas un fondo físico importante, claro, claro, porque o sea, la defensa del personaje es su habilidad en el escenario, su vitalidad. Es un animal constantemente eh, alerta, ¿no? claro, Observando todo lo que está pasando a su alrededor y la capacidad de escabullirse, de pelear, de correr en cualquier momento. Y claro, eso tu cuerpo lo tiene que reflejar. claro, es que Para así. es un cuerpo inteligente en escena, en el sentido en el que lo es un zorro, en el que lo es Exacto, un animalito, ¿no? exacto, Todo el sí. tiempo activo. ¿No? Entonces, claro, eso implica mucho dinamismo, mucha energía preparada para saltar, Así es. digamos. Oye, una cosa que me gustaría saber, ¿cuánto tiempo estuvisteis ensayando? ¿Cómo fue el proceso de ensayos? El proceso de ensayo fue bastante largo, ni siquiera por decisión propia, sino porque comenzamos a montar y después hubo unas manifestaciones aquí en Venezuela, lo que limitó el desarrollo del trabajo. De hecho, había venido Alfonso Casado, ¿no? Ajá. a trabajar con nosotros y estuvo trabajando con él un día y al otro día se tuvieron que devolver a España. Ay, pobre. Pero entonces en realidad estuvimos desde las audiciones a la presentación, pasamos un año. Madre Eh, mía. es así. Hicimos un primer trabajo solamente musical con Domingo Alducci y con Elisa, la directora musical, que estuvimos como un mes y medio, 2 meses fuertemente con eso. Después seguimos trabajando con menos regularidad y después retomamos para montar con Mariano y estuvimos montando como 2 meses intensos en eso. Bueno, más o menos como nosotros. Fue un poquito menos, estuvimos 6 semanas, Ok, mes y medio. Aquí en España, digamos que es el tiempo estándar, claro, establecido por ley, por el convenio. Es lo que suelen, casi todos los musicales grandes es lo que suelen estar. claro. Sí, aquí, bueno, necesitábamos. De hecho, la primera parte que fue el trabajo musical fue atendiendo a las necesidades de Venezuela, pues, porque no estamos acostumbrados a un trabajo de Ya, esa envergadura, ¿no? O sea, claro, claro. o no todas las personas que estaban involucradas tenían formación como para ello. Entonces había que eh, desarrollar cierto nivel, Ya, ¿no? ya. Cuidarse la espalda, digamos. Sí. Entonces, bueno,
estuvimos en eso y nos presentamos en el Teresa Carreño. Que por cierto, ahora que hablaste del teatro que era relativamente, que no era tan grande. Nosotros estábamos en el Teresa Carreño, que es inmenso. Ya, ya, ya. Sí, entonces claro, allí eso implicó de hecho una diferencia entre lo que habíamos hecho ensayando y lo que hicimos una vez llegado al Claro, espacio. todo crecía. Teníamos que abrirlo todo completamente. Ya, Claro. ya. Sí, sí. Qué maravilla. Sí, es un... Ya, nosotros tenemos un teatro, bueno, tenemos en Madrid hay varios, ahora hay como 8 o 10 teatros en los que hay musicales. En este momento no, porque en este momento con la epidemia está todo paralizado, ¿no? Claro. Pero tenemos 8 o 10 teatros en la zona centro, en la Gran Vía, ¿no? Y el teatro grande de los musicales, donde se representan los grandes, donde está ahora el Rey León, es el Lope de Vega, que ahí es donde hicimos Miserables, ¿no? Y la verdad es que es un teatro relativamente pequeño para, claro, comparándolo con los grandes teatros del mundo, con el Teresa Carreño, con otros, ¿no? Auditorios. Debe tener unos 1.700, 1.600 localidades, no llega a 2.000, ¿no? Y es un teatro relativamente pequeñito. No pequeñito, mediano, pero claro, una obra como la nuestra, como Los Miserables, te pide 200 metros de embocadura, ¿no? Sería ideal. Como en la película, poder hacerlo en una plaza al aire libre y todo. Claro, que Y aparezca el elefante. no te pasa, a mí me sucede que siempre la época que recuerdo con más cariño son los ensayos. Los ensayos son magníficos. Esa emoción de los primeros días leyendo la obra y empezando a encontrarte con los personajes, empezando a encontrarte con los compañeros. El primer día que se pone en pie la obra, ¿no? Que empiezas a desprenderte del material y empiezas a trabajar de memoria. El primer día del ensayo con orquesta. Para Wow. nosotros es muy especial ese día, ¿no? El primer ensayo, nosotros lo decimos ensayo italiana, Ensayo italiano, sí. ¿no? En el mundo sajón le llaman la Sitzprobe, ¿no? Pero para nosotros siempre es el ensayo a la italiana. Exacto. Y ese día es mágico, tiene una energía especial, ¿no? Cuando estás frente a frente con la orquesta. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Sí, para mí son como una retahíla de hitos en esa historia. O sea, yo recuerdo la primera vez que nos reunimos y fueron contando historias, pero especialmente recuerdo la segunda vez que nos encontramos y yo no sé, yo estaba tan feliz que empecé a abrazar a todo el mundo que encontraba, ¿sabes? Para presentarme, ¿no? Para conocerlos bien. Y recuerdo la primera vez que estuve junto al piano pasando canciones, o sea, maravilloso. En el ensayo Emocionante. a la italiana, yo metí que en el ensayo a la italiana, yo estaba más nervioso, horrible, horrible. Fueron 2 días, el primero yo sufría con eso, pero, pero todos los ensayos, la primera vez que trajeron las mesas del mesón, y empezamos a trabajar las mesas del mesón, me pude montar en las mesas y ¡Qué saltar. maravilla! Es ¡Qué que maravilla! no, cada una de esas cosas es fabulosa. Y una vez que estábamos en el teatro, bueno, ni hablar, las escenografías. Es que, claro, a ver, digamos, es una obra, es artificio, está lleno de elementos artificiosos, pero es también un mundo fantasía que se hace real, en la medida en que van apareciendo todos los aparatos, en la medida que aparece la escenografía, cuando aparecen las pruebas de vestuario. Vosotros hacíais la versión 25 aniversario, la de las proyecciones. No teníamos proyección. ¿No teníais proyecciones? No, éramos la obra ¿Con giratorio o sin giratorio? con giratorio. Ah, claro, la versión original. La Claro, versión claro. original, sí. Mucho más poderosa. A mí me gusta más. A mí me Es, gusta más. es fabuloso, es fabuloso. Porque es mucho más sobria y depende mucho más del trabajo humano, ¿no? Luego hay una segunda versión, la 25 aniversario, que es la que hicimos nosotros en el 2010. Uh-huh. Es mucho más luminosa, los efectos son mucho más vistosos, pero tiene menos energía humana, tiene menos poder el trabajo, ¿no? Claro, No, no debe tenerlo, el trabajo debe ser igual, ¿no? Pero digamos que como todo lo que rodea el trabajo del actor y todo lo que rodea la música es tan visual, despista mucho, ¿no? Me gusta mucho más el concepto de la caja negra de la versión del 85,
focalizar la vista del espectador en lo que está sucediendo, en los ojos del actor, en la voz del actor, ¿no? Y olvidarse del entorno. Eso me gustaba mucho más. Claro, ¿no? La nuestra se parecía mucho más a la original, pero en realidad era una versión libre, digo, lo que se llama versión libre en este caso dentro de la franquicia. Que tenía posibilidades de hacer adaptaciones que tenían que ver qué bueno, con las circunstancias, y tenía que ver con la maravillosa aparición de Mariano Detri, que llegó y vimos que había hecho la obra más de 10 veces, o sea que el hombre se la sabía. Es un personaje, Mariano es un personaje maravilloso, maravilloso. Es increíble, increíble. Yo hice un curso con él, estábamos de gira con La Bella y la Bestia. Hicimos una gira por toda España de un año y medio, estuvimos de gira. Y recalábamos en Valencia, en una ciudad de la costa, y por mediación de un compañero vino a hacer un curso. Le trajimos y estuvimos 3 días trabajando con él. Cada uno escogió una pieza de un musical y lo trabajábamos con él a saco, a perfeccionamiento, a buscar conceptos teatrales, a buscar fundamentos del personaje. Fue maravilloso. Me pareció un genio, un genio. Tengo muchísimas ganas de que venga a dirigir algo y de poder hacer algo con él. Porque siempre le pongo como ejemplo, ¿no? Y ya te digo que mi experiencia con él ha sido muy pequeña, pero siempre le pongo como ejemplo de director maravilloso, de cómo te daba la vuelta a una palabra, a una frase. Yo canté Bui Doi, de Miss Saigon, no sé si lo conoces. Sí, sí. Y me daba la vuelta a todo. O sea, no había una palabra que me dijera de otra manera, de esta otra manera, esto quiere decir esto otro, ¿no? Y era un trabajo estupendo, lo pasé muy, muy bien con él. Es que además es un tipo muy comprensivo, y que sabe cómo guiarte de la manera más amable posible. Es Exacto. Una cosa fabulosa. De hecho, y yo no sabía muy bien qué iba a pasar en el montaje. Estaba yo como a la expectativa, además que, como te digo, pasaron muchos meses hasta por fin ver cómo iba a ser el montaje con él. Entonces yo me preguntaba cómo iba a ser, porque además yo vengo en realidad de teatro experimental y teatro clásico, y he vivido muchas experiencias en el teatro en donde digo, que vas construyendo en el momento con el director, y como esto es un montaje tan establecido, me preguntaba yo cómo iba a ser eso. Y manteniendo las estructuras clásicas del musical Los Miserables, Mariano, sin embargo, yo sentía que me daba una libertad increíble, y yo gocé un montón con eso. Y aprovecha mucho tu energía, aprovecha lo que le das. Exactamente. Para llevarte por ese camino o para llevarte por el camino contrario, pero aprovecha de dónde vienes tú. Claro. Para decirte, no, esto mejor por aquí, pero es muy hábil en ese sentido. Es maravilloso porque te catapulta, ¿no? Es como que te amplifica, ¿no? O sea, te permite... La famosa tercera vía. Tú propones algo como actor y dices, voy a hacerlo de esta manera. Y te dice, no lo hagas así, hazlo de esta otra manera. Y lo haces como él te dice. Y cuando lo haces como él te dice, no me gusta, vuelve a hacerlo como lo hacías al principio. Y tú crees que vuelves a hacerlo como lo hacías al principio, pero no, lo haces de otra manera. Claro. Y es la tercera maravillosa vía en la que se mezcla todo. Sí, es como que se van sumando como por capas, ¿no? Exacto. Facetas. Sí. Eso es maravilloso, maravilloso. Ni hablar con las cloacas, como siempre. No, es que eso es lo máximo. Bueno, quién sabe si repetiremos la experiencia. No hay 2 sin 3. Ojalá. ¿Por qué no una megaproducción de todas las producciones que haya habido latinas de Los Miserables? Estáis vosotros, sé que ha habido una en Argentina. Exactamente. Sé que ha habido una en Argentina, fue en el 2000, si no me equivoco. Sí, exactamente. Ha habido una en Perú, lo que pasa es que la de Perú no sé si era oficial en el sentido de que tuviera la aprobación de Cameron Mackintosh, pero ¿por qué no? La idea es un sueño imposible, y como tal lo pienso en voz alta, ¿no? Una megaproducción
de Los Miserables, de todos los países de habla hispana, todos los países latinos, y por qué no también los hermanos brasileños, que han hecho una producción maravillosa. El protagonista era Dani Dijes, mi compañero. Tiene una mega producción, juntarnos todos y hacer un concierto de todos los miserables latinos, ¿no? Y La además amalgama. es algo que les gusta mucho a ellos, a los Claro. anglosajones, ¿no? De repente hacer un concierto con todas las estrellas maravillosas, ¿no? Así que le dejo el testigo a Clash, le dejo el testigo a todas las empresas que haya por ahí por España, a Stage en España, a todas las empresas que haya por América Latina, por América de habla hispana y Brasil. Tenemos que hacerlo. Venga, ahí os queda el testigo. Claro, además que ahora estamos todos conectados más que nunca, y el que no estaba conectado ya aprendió a estar conectado con esto del COVID, claro. O sea que ya, no, la conexión está. No queda otra, no queda otra. Sí que sí. Y hacer realidad este sentimiento y esta hermandad que existe entre los distintos intérpretes y, por supuesto, en los fans y en los amantes de Los Miserables, materializar de alguna manera esto. Y bueno, tenemos la herramienta, que la herramienta es Internet, la herramienta es esta especie como de mundo virtual en el que coincidimos en el tiempo y en el espacio, y por qué no juntarnos y coordinarnos y hacer una grabación, hacer un meeting a lo grande, como estamos haciendo tú y yo, por obra y gracia de Claudia, de Clash. ¿Por qué no hacerlo? Yo os dejo el testigo, os reto a que lo hagamos. Me sumo. Sería estupendo. Sería maravilloso. Además que es hasta natural, ¿no? Porque todos cargamos Los Miserables encima, como tú dices. Es que ya vivimos en Los Miserables, ya hay algo que se nos queda ahí para siempre, tanto a nivel profesional, está en nuestro currículum, está en nuestra biografía, pero está en nuestro corazón. Es seguramente la producción que más marca deja en la memoria afectiva de los que la han hecho. Por ese mensaje tan poderoso que tiene, esa llamada hurga en nuestros corazones, ¿no? Es decir, sé bueno. Esas dos palabras, sé bueno, creo que es lo que resumiría. Claro, sí. Mira alrededor, o look down, ¿no? Claro. Difícil de traducir eso. Oye, hablando de traducciones, por cierto, tú escribes, yo vi que escribes poesía. A modo amateur, no soy profesional, pero sí me gusta mucho. Claro. Y te iba a preguntar, porque, bueno, yo he escrito también en mi vida, y te iba a preguntar sobre la relación con el texto, porque como nosotros estamos haciendo el texto traducido, ¿no? No sé si se hicieron modificaciones en los casos en los que hiciste los personajes, o propusiste tú también cambios con eso, ¿no? Porque siempre... Sí, de mi personaje había algunas frases. Teníamos muy poca libertad, teníamos muy poco margen. En las dos producciones la traducción estaba bastante blindada. No nos permitían cambiar cosas muy pequeñitas que nos fueran un poco más cómodas, pero no teníamos demasiada libertad. La primera versión, la de 1992, no era demasiado acertada, era demasiado literal. Hay una grabación, hay un disco y no hay grabación de la función, pero hay escenas y no era demasiado acertada porque insistieron mucho en ser literales y traducir a un idioma como el castellano, traducir del inglés, todo se vuelve demasiado polisilábico y todo se vuelve muy complicado, ¿no? La traducción de 2010 era bastante mejor porque el trabajo de adaptación era mejor. Entonces se suprimió un poco la literalidad. No decíamos exactamente las palabras de la versión original inglesa, pero sí estaba el espíritu y había un sentido muchísimo más lírico, mucho más poético, ¿no? Claro. Por ejemplo, el final del primer acto, Un día más, One Day More, se tradujo por Sale el sol. Esa idea de que amanece, de que volvemos a empezar, ¿no? Porque la idea de un día más ya introducía una sílaba más. Ya no eran 3 sílabas, one day more, era un día más, un día, ¿no? Por ejemplo, el número de Jean Valjean
24601. 24601. Estáis introduciendo más sílabas. 24601 es definitivo. En la segunda versión que hicimos en el 2010 decidieron cambiar el número. 23623. Claro. Sacrificaron la fidelidad al texto original para que fuera más orgánico, ¿no? Y más poético. Claro. Es muy difícil. Cuando hacemos obras que se adaptan del inglés al castellano, hay un problema muy grande. Primero por la dificultad de en el mismo número de sílabas y con el mismo sentido lírico, de mandar el mismo mensaje, decir lo mismo. Y luego los cantantes tenemos un problema muy serio con la sonoridad del idioma. El inglés tiene una sonoridad muy concreta, está colocado de una manera, tiene un twang, y el castellano, sobre todo el castellano de España, el español, porque los latinos tenéis un sonido muchísimo más dulce, hay sonidos más, pero el español, ves la diferencia de, ahora que estamos hablando tú y yo, el español es mucho más seco. Nosotros hablamos en el último tercio y todo suena muy seco, ¿no? Nos falta dulzura en el idioma. No es que el inglés sea dulce, especialmente, pero tiene otra sonoridad. Entonces, adaptar es siempre complejo, siempre muy difícil. Sí, es muy difícil, porque es que además en inglés hay tantas palabras monosilábicas que resuelven de manera que en una sola frase de 6 sílabas dicen 2 cosas, 3 cosas, claro, que a nosotros no nos caben en 3 versos. Entonces, wow. Nosotros, la verdad es que tuvimos suerte. Los Thenardier tuvimos bastante suerte. Que las partes, la adaptación de nuestra parte era bastante acertada, bastante ajustada y estaba muy bien la sonoridad, ¿no? El Master of the House, amo del mesón, encajaba muy bien. De hecho, fue así en las 2 versiones, en los 2 años diferentes. Sí, y eso que ese texto además está lleno de slang, ¿no? O sea, todo... Claro. Pero sí, está buenísimo. En nuestro caso, yo que no puedo evitarlo, siempre trabajo con eso, entonces yo le hice unas propuestas a Mariano y muy amigablemente él aceptó un par y yo encantado. Bueno, ¿no? Qué bueno. Pero además que no, es un placer la palabra, decir esas palabras. Sí. Sí, las cloacas de nuevo. Siempre volvemos a eso. Somos malvados, somos malos. Bueno, Alejandro, un placer, un enorme placer charlar contigo, haber tenido esta ocasión de conoceros un poquito más de cerca, de entrar en contacto con la parte venezolana de la hermandad miserable. Y me encantaría que esto fuera el principio de algo habitual. Sería maravilloso. Es un gusto verte. Después, además, entiéndeme que yo vi la grabación del 10 aniversario con Alan Armstrong y el siguiente video que vi en YouTube fue España 2010, ¿no? Entonces, es una maravilla poder conversar contigo. Qué bien. Igualmente. Es un honor y un placer muy grande. Cuando me lo propusieron me llenó de alegría. Me gustó mucho. Qué lindo de tu parte, hermano. Además de que mantengamos contacto, que ahora a través de Claudia nos intercambiamos datos, porque me gustaría mucho veros. Me encantaría ver, si no la función, por lo menos tus fragmentos, y tenerlos como oro en paño, conservarlo con muchísimo cariño, pero por lo menos me gustaría verlo, ¿no? Claro que sí. Y establecer, no sé, lo que os he dicho de intentar reunir a las distintas compañías y a los distintos artistas que hayamos hecho miserables en habla hispana. Ya sé que es muy difícil, pero bueno, ¿por qué no? Pero que este canal de comunicación esté abierto, ¿no? Que sepamos que de vez en cuando, oye, Enrique, que vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Pues me parece bien. O yo llamaros, oye, que voy a hacer este musical, mandar un mensaje por allí y tal. Claro, sí hemos podido encontrarnos aquí en este momento y hablar, entonces podemos hacer muchas cosas, ¿no? Claro que sí.